Si eres descendiente de italiano, te interesa este vídeo. ¿Qué es lo que está pasando en Italia con esta gran proliferación de modificaciones y revisiones sobre el tema de ciudadanía italiana? Para entender la situación actual tenemos que remontarnos hace unos meses. Empieza un poco toda esta nueva oleada de modificaciones a partir de octubre del 2024. La normativa sobre la ciudadanía italiana, Iure Sanguinis, se ha cambiado, se ha modificado radicalmente respecto a lo que veníamos entendiendo como derecho de sangre desde hacía más de 160 años. En la ley del 1992 se prevé que es italiano el hijo de italiano. Teniendo clara esta situación, en octubre del 2024 se emite una circular por parte del Ministerio italiano en la cual se prescribe que todos los procedimientos administrativos, con lo cual todas las solicitudes que se hacen en consulado o en las comunas en Italia, no se podrán reconocer los descendientes de aquellos que tuvieran un avo que se había naturalizado antes de la mayoría de edad de sus descendientes. Ese hijo automáticamente había también perdido esa ciudadanía y por lo tanto se había cortado esa línea de sangre y los descendientes de ese avo no pueden a nivel administrativo aún ahora solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana por sangre. Esa circular, digamos que llega a través de una jurisprudencia que se ha creado en la Corte di Cassazione. En este momento está siendo revisada, con lo cual podrían haber modificaciones en un futuro, pero actualmente lo que dice la jurisprudencia de la Casación, que es el órgano superior, ¿vale? El último grado de juicio, ¿vale? O sea, que son los jueces que tienen la última palabra sobre la interpretación de una normativa. Esos jueces dijeron que si el pater familias, si el padre había perdido la ciudadanía, en base a la normativa aplicable en ese momento, el hijo también la perdía. A partir de esa restricción, ¿vale? A partir de esa circular que restringe ya en muchos casos esa posibilidad de solicitar la ciudadanía italiana, han ido pasando muchas otras cosas. En noviembre del 2024, el Tribunal de Bolonia, el juez Gattuso, plantea una cuestión totalmente nueva y que ningún otro juez anteriormente se había planteado. Es decir, el juez, delante de una situación en la que se le requería reconocer como ciudadanos italianos a varios brasileños descendientes de italianos, el juez se plantea si realmente estos recurrentes, estas personas que habían hecho la solicitud, tenían una vinculación efectiva con Italia. Estas personas hablaban italiano, habían vivido alguna vez en Italia, habían visitado Italia y a sus parientes, digamos, en algún momento, y esas cuestiones que se plantea el juez se las pregunta al abogado de esas personas que se encuentra un poco, digamos, spaesato, como dirían en Italia, porque hasta ese momento nunca ningún juez había planteado esta cuestión. El juez, después de hacer esa audiencia y haber solicitado esa información al abogado, decide plantear la cuestión delante de la Corte Costitucional. ¿Por qué? Porque los jueces en Italia no pueden declarar inconstitucional una normativa, sino lo único que pueden hacer es demandar a la Corte Costitucional, que es el órgano encargado de controlar que todas las leyes italianas sean conformes a la Constitución. El juez lo único que puede hacer es solicitar a la Corte Costitucional o a la consulta también que se le llama, que se expida, que se exprese sobre esa cuestión, ¿no? Y es lo que hace el juez Gattuso de Bolonia. El juez Gattuso eleva esta cuestión de inconstitucionalidad sobre la vieja normativa del 92, sobre la normativa número 91 del 92, diciendo que bajo su punto de vista esa normativa es inconstitucional porque no
exige ningún tipo de otro elemento que no sea la simple descendencia de un italiano, con lo cual la simple sangre italiana, no exige ningún tipo de requisito de haber vivido en Italia ni de hablar italiano, etc. Y bajo su punto de vista eso no cumple con el principio de efectividad que solicita, digamos, el derecho internacional, en base al cual una ciudadanía italiana se puede otorgar solo si realmente existe una efectiva vinculación con ese país. En base a esos argumentos, el juez plantea la cuestión delante de la Corte Constitucional. Y después del juez de Bolonia, después de noviembre de 2024, diferentes tribunales, Florencia, Roma y Milán, se adhieren a esa solicitud y plantean también la cuestión de inconstitucionalidad delante de la Corte. La audiencia que se ha tenido recientemente, el día 24 de junio, y que ha dado lugar a la sentencia que se publicó ahora, el día 31 de julio, de la Corte Constitucional, resuelve esa cuestión de inconstitucionalidad planteada por parte del juez en el 2024 y relativamente a la normativa anterior, a la vieja normativa. Esa cuestión no era una cuestión de inconstitucionalidad, y ahora llegaremos a eso, sobre la nueva normativa, sino sobre la vieja normativa. Y ya en esa cuestión se hablaba de la grande batalla legal, porque el pronunciamiento de la Corte en base sobre esa cuestión era fundamental para todos los procedimientos que estaban en curso, para todos los procedimientos que se habían planteado hasta marzo del 2025. ¿Qué es lo que pasa en marzo de 2025? El día 28 de marzo de 2025, el gobierno italiano emite un decreto legge que es como un DNU argentino, digamos una medida que toma el gobierno en situaciones de urgencia y necesidad, que es otra de las cuestiones que se plantea, que si realmente ese decreto fue emitido en una cuestión de necesidad, en una situación de necesidad. Pero la situación es esa. El día 28 de marzo de 2025 se emite ese decreto ley que cambia radicalmente la ciudadanía italiana por iure sanguinis como la veníamos interpretando hasta ese momento. Si hasta ese momento cualquier hijo de italiano era considerado italiano desde el momento de su nacimiento, a partir del día 28 el gobierno italiano cambia radicalmente esa situación y establece una limitación generacional, por lo cual solo hijos y nietos de italianos, inicialmente se dice nacidos en Italia, luego esa dicitura, esa escritura se cambiará con la ley de conversión, pero inicialmente se habla de nacidos en Italia, por lo cual quedaban salvas solo las personas que habían hecho solicitud antes del día 28 de marzo. Con lo cual, todos los procedimientos que estaban inscritos en los tribunales italianos antes de marzo, se les aplicaba la ley anterior que hemos dicho del 92 y que había sido cuestionada delante de la Corte Constitucional. A partir del día 28 de marzo se aplica el decreto ley. Ese decreto ley tiene una vigencia de 60 días, con lo cual en mayo el Parlamento italiano convierte ese decreto ley en una ley orgánica, digamos, en una ley de conversión que se llama, por lo cual le da, digamos, confirmación a ese decreto ley, modifica algunas partes de ese decreto ley, pero lo convierte en ley, que es la ley número 74 del 2025. A partir de ese momento rige la nueva normativa, por lo cual quedan excluidos actualmente todos los que son descendientes de son terceras o cuartas generaciones respecto al avo, con lo cual en este momento a nivel administrativo pueden solicitar el reconocimiento de su ciudadanía italiana solo hijos y nietos de ciudadanos italianos que fueran exclusivamente italianos en el momento de su muerte. Esta es la situación actual. Respecto a esta nueva normativa que plantea muchas cuestiones ilegítimas, ya han sido solicitadas cuestiones de inconstitucionalidad por parte de dos tribunales.
en junio del 2025, ahora recientemente, el Tribunal de Torino, el juez Alessandria, respecto a un caso presentado el día 28 de marzo, plantea diferentes cuestiones de inconstitucionalidad de la nueva normativa. Pero sobre esa cuestión no se ha aún expedido la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale lo único que ha hecho es expedirse sobre la cuestión anterior que se le planteó en noviembre de 2024. Espero que, como mínimo, el iter, el excursus de cómo está evolucionando la materia haya sido un poco más claro con este vídeo, y seguiré publicando otros vídeos para explicaros exactamente qué es lo que ha decidido la Corte Costituzionale con esta nueva sentencia y qué es lo que se plantea con la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el juez torinese de Torino, el juez Alessandria.